Bienvenidos, bienvenidas todas. Estoy muy emocionada de tenerlos con nosotros en el episodio inaugural de Las comunidades que se fortalecen a sí mismas, una conversación familia a familia. Una descripción corta de esta serie es que vamos a estar conversando con distintos miembros de la comunidad y vamos a explorar visiones únicas y recursos que son indispensables para atender los retos que tienen que enfrentar las familias. No puedo pensar en una mejor forma de empezar esta serie que teniendo a la maravillosa capellana Clementina Chevry. Les voy a contar un poco de ella un poco más adelante. Primero empecemos con los asuntos de logística. Nuestra conversación de hoy será en español e inglés. En los controles de su computador hagan clic en interpretación y pueden silenciar el audio original si quieren escuchar solamente la versión traducida. Quiero saludar a nuestra traductora María José Gutiérrez, que se une a nosotros desde Colombia. Estamos muy agradecidos por tenerte. También tenemos subtítulos y transcripción en vivo. En sus controles de la reunión, hagan clic en la doble C, hagan clic en mostrar subtítulos y si quieren ustedes ajustar el tamaño, entren a configuración de subtítulos. Esta parte es muy importante. Si ustedes quieren hacer una pregunta a nuestra panelista, por favor, háganlo a través de la opción Q y A. Pueden hacer las preguntas en cualquier momento, pero lo más probable es que las contestemos después de las 4 de la tarde, hora del este. De 3 a 4 voy a estar entrevistando a la capellana Clementina, pero ustedes pueden hacer sus preguntas en cualquier momento. Si tienen un comentario para compartir, pueden utilizar el chat y también lo pueden utilizar para recibir apoyo de nuestros productores. Por favor, asegúrense de tener la opción todos eh, activada para que todos veamos sus comentarios. Ahora quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, la Fundación de la Familia Besos, Broom, la Fundación Brazelton Touch Points y nuestra comunidad de personas que nos apoyan. Como les dije, estoy muy emocionada de tener hoy con nosotros a la capellana Clementina Cherry, fundadora, presidenta y directora ejecutiva del Instituto de la Paz Luis de Brown de Boston, Massachusetts. Estoy muy emocionada de darles la oportunidad de hablar con Clementina. Y si me da permiso de llamarla Clementina, simplemente quiero hablar algo de tu larga biografía para que las personas se den un poco la idea de quién eres. Espero poder eh, hacer también énfasis en los puntos más importantes de tu biografía mientras conversas con nosotros hoy. La capellana Clementina Sherry es la fundadora, presidenta y directora ejecutiva del Instituto de la Paz Luis de Brown de Boston, que es un centro de sanación, enseñanza y aprendizaje para familias, comunidades afectadas por asesinato, trauma, duelo y pérdida. Ella fundó este instituto en 1994 después de que su hijo de 15 años, Luis de Brown, fue asesinado en el fuego cruzado de un tiroteo. La capellana ha desarrollado las mejores prácticas en el campo de la respuesta al homicidio, de lo que nos va a hablar más el día de hoy. Su objetivo profesional es transformar la respuesta a la sociedad al homicidio para que todas las familias sean tratadas con dignidad y compasión, independientemente de las circunstancias. Su objetivo espiritual es convertirse en ministra de la paz de Dios basado en el amor, la unidad, la fe, la esperanza, el valor, la justicia y el perdón. En el año 2023 lanzó The Peace Principle, un
podcast en el que dirige conversaciones sobre formas de sanar nuestros corazones heridos. Recibió un doctorado honoris causa en ministerio por la Universidad de la Sagrada Cruz de Worcester, Massachusetts, y fue ordenada capellana mayor por la International Fellowship Chaplain en 2012. Sus mayores logros son ser la madre de Luis Alexandra y Allen y la buena de abuela de Alexander, Adriel y Amani. Bienvenida, capellana. Estamos muy emocionados de tenerla con nosotros hoy y mi única preocupación es que no vamos a poder hablar de todo el trabajo maravilloso que has hecho y la visión que tienes, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Me pregunto si puedes comenzar diciéndonos un poco cuál ha sido tu historia. Y creo que puede ser muy bueno echar un poco atrás en el tiempo para saber de dónde vienen tus experiencias y tu forma de pensar. Muchísimas gracias, Laura, por esta invitación. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y a la familia Brazelton por permitirme estar aquí presente y aprender y a compartir. Dice que puedo devolverme mucho en el tiempo. Bueno, voy a pensarlo. Bueno, llegué a este país a los 10 años. Originalmente soy de Honduras, en Centroamérica. Vine aquí buscando una mejor vida como muchos inmigrantes. Vine con mis padres para que nos pudiéramos preparar como niños para ser buenos miembros de la sociedad. Yo llegué aquí muy joven y me llegaban tarjetas de Navidad y nosotros creíamos que las calles de los Estados Unidos estaban pavimentadas de oro y que de los árboles caía dinero. Y a los 10 años, cuando me di cuenta que yo empecé a entender lo que eran las leyes, porque llegué a un país al que no sabía nada y con frecuencia eh, el haber venido aquí, entonces yo hablo español y yo no me parecía a mis compañeros de clases que hablaban eh, español y yo también hablaba inglés, pero tampoco sonaba como mis compañeros y esa fue mi introducción. Los que hablaban español me llamaban un pedacito de tostada quemada y los compañeros afroamericanos me decían que podía devolverme en el buque bananero en el que había llegado. En ese momento me di cuenta que yo tenía que ir dentro de mí y a mis creencias y los valores con los que me crearon para poder superar estos nombres, este sentimiento de falta de pertenencia y creo que allí fue cuando empezó realmente mi trayectoria. En lugar de concentrarme en la forma como me decían mis compañeros, lo que yo hice fue concentrarme en mis fortalezas. Yo les ayudaba a mis compañeros de habla hispana a que pasaran inglés y a los de habla inglesa a que pasaran español. Entonces me volví el centro de atención y realmente fui el puente de dos culturas que inicialmente no se llevaban bien. Creo que ese fue el comienzo del trabajo que estoy haciendo hoy en día. Y haber venido a vivir a Boston con mi madre fue muy bueno. Estar en un espacio en el que no sentía que pertenecía porque yo tenía acento en inglés y no me veía tampoco como mis compañeros hispanos y nuevamente me fundamentaba en mis valores con los que fue creada y en lo que yo necesito y no simplemente prestar atención a lo que otros decían con respecto a lo que yo podía hacer o no. Bueno, lo que veo es que tuviste un comienzo muy positivo o lo ves como algo muy positivo. Bueno, yo sabía que no podía darme por vencida, era más pequeña que los demás miembros de mi clase. Y entonces algunas personas me dicen
que cuando la vida le da a uno un limón, se hace limonada. Bueno, entonces ya llegaste aquí, de pronto puedes contarnos un poco de cuando empezaste tu propia familia y realmente no sé si quieres hablar de algún trabajo de la paz relacionado con tus metas personales. Bueno, sí. Esta es una historia que es conocida, pero creo que algunas veces las personas seguramente no le pondrán mucha atención. Yo vine a vivir con mi madre y lo primero que hice fue trabajar en un club de niños y niñas en un verano. Y y en Boston en ese tiempo había un trabajo de verano y era simplemente trabajo comunitario para mejorar los espacios, limpiándolos y también barriendo. Yo quedé embarazada a los 16 en medio de la adolescencia. Sé que le rompí el corazón a mi madre y a mi hermana porque soy la menor de mis hermanas y el bebé iba a tener un bebé. Y ahí me di cuenta de que así yo tuve a Luis de una a muy temprana edad, pero él fue criado por una comunidad que yo no estaba sola. Lo que otras personas no saben o no lo recuerdan, es que era mellizo de una niña que murió muy pequeña, así que el dolor y el duelo fueron parte de mi vida. Yo sabía que tenía que hacerle el duelo a mi hija que nació muerta y también tenía que ser esa madre adolescente para el bebé que yo tenía vivo y yo tuve a mis hermanas, a mi madre y Luis fue su primer nieto y entonces no tuve que criarla sola. Sí terminé el bachillerato y eso quiero mencionarlo. Yo estuve en el bachillerato Jeremiah y cuando quedé embarazada, entonces me enviaron a un colegio a donde íbamos las niñas que estábamos embarazadas y entonces eh, pude tener a mi bebé y graduarme el mismo año. Después trabajé para McDonald's. El McDonald's fue muy simpático. Esta historia para mí, mi madre siempre me decía, no importa qué tipo de trabajo tengas, siempre tienes que estar orgullosa y hacerlo lo mejor que puedas. Entonces empecé a trabajar en McDonald's. Yo trapeaba el piso y limpiar el baño y ella me decía, si este es tu trabajo, entonces tu trabajo tiene que demostrar que si a la gente se le caen las papas en el piso que tú acabas de trapear, lo puedan limpiar y que la persona entre a un baño limpio y que siempre lo dejen igual de limpio cuando salgan. Y esto siempre se quedó conmigo. Porque entonces siempre hay la presión de las amigas que dicen, ah, pero ¿cómo vas a trabajar en McDonald's? Y entonces yo realmente hacía las cosas lo mejor que podía y era tan buena que me promovieron y me promovieron a la caja, hice un montón de cosas y un día alguien de un banco me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces yo le dije, ¿cómo así? Yo estoy dándole de comer a mi hijo y tengo facturas que pagar. Y me dejó la tarjeta y yo la dejé a un lado. Y entonces me dijo, no, de verdad, al día siguiente regresó y entonces me dijo que era en serio, que lo llamara y entonces empecé a trabajar en una cooperativa de propietarios y así empezó mi trabajo. Muchas gracias por esta pregunta porque hacía mucho tiempo que no recordaba y es muy bueno recordar que hay una larga historia que me trajo a donde estoy hoy.
Sí, también es importante recordar los valores en los que te apoyas para entender lo que haces hoy. ¿Nos puedes contar un poco de Luis, cómo era cuando era niño, cómo era ser su madre? Gracias. Yo le digo a las personas, Luis es el hijo de cualquier madre, el primogénito de de cualquier madre, que uno quiere atenderlo lo mejor y que tenga todo lo que uno no pudo tener. Y Luis no quería mucho. Entonces él pedía ciertas cosas de Navidad y si yo decía que no, entonces iba a donde la tía o donde la abuela y él siempre pedía lo que quería, no pedía mucho, cuando pedía 3 veces algo, sabíamos como familia que era lo que él quería y cuando se le daba lo que él había pedido y estaba jugando y entonces le encantaba jugar con las cajas o con la envoltura y él comía absolutamente de todo. Era muy callado y también era muy amoroso y muy creativo. Recuerdo que cuando estaba en octavo grado estaba participando en el colegio y el proyecto se llamaba preparatoria de primera clase y tenía que contestar algunas preguntas que aprendió en clase. Es volver posible lo imposible. Era divertido estar en la preparatoria y el mensaje era trabaja inteligentemente, no duro, y haz lo mejor que puedas hacer y no lo que esperan los demás. También era muy amoroso con sus hermanas, con Alexandra y Allen. Y recuerdo cuando ellos nacieron, sí, y también lo recuerdo a él instruyéndolas, no que él las corregía, especialmente cuando Alexandra comía y hablaba con la boca llena y él le decía, no debes hablar con la boca llena. Y entonces era muy inteligente porque les decía, porque no te puedo escuchar, además la comida se te va a ir a la cabeza. Y él tenía una meta que él quería ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y él simplemente estaba impulsado por el ser justos con la comunidad, le encantaba leer y entonces leía incluso enciclopedias y eso no lo entiendo porque yo no soy ávida lectura y también le encantaba coleccionar las guías de televisión que venían el domingo con el periódico y unos carritos que no sé por qué coleccionaba. ¿Cuántos años se llevaba con su hermana? Él tenía 12 años cuando nació la hermana y Alan realmente no conoció a su hermano porque tenía 18 años cuando Luis murió. ¿Tenías alguna idea de las pandillas y la violencia de pandillas en tu comunidad? El Luis era parte de un grupo que se llamaba Los Adolescentes en contra de la violencia de las pandillas. Él era miembro de este grupo y se dio cuenta que era una plataforma para él porque él quería ser el primer presidente negro. Y sí, a él le preocupaba que si las cosas no fueran a cambiar cuando él llegara a la Casa Blanca, sus amigos iban a estar presos, drogados o muertos. Y a él siempre le preocupaba la violencia y no.
podía entender por qué siempre se culpaba a los jóvenes y cuando las cosas salían bien, todas las organizaciones se llevan el crédito, los ministros o el presidente, pero cuando no salen bien las cosas, entonces se culpa a los jóvenes, a la comunidad o a las madres solteras y no lo podía entender. Y él simplemente quería llegar a la casa Blanca con sus amigos como parte de su gabinete y él tenía un amigo, L- Louis Anton Ke- Kane and Kern, y ellos decidieron que cuando crecieran y pues, cada uno fuera por su propio camino y regresara a la comunidad, iban a trabajar juntos y utilizaban la, las primeras letras de sus nombres y se llamaban Lack Respect. Ellos decían que cada uno iba por su camino y se iban a comprometer a regresar a la comunidad para hacer una diferencia, para lograr un cambio. Y si va lo que ellos tenían como lema era que se puede lograr la paz en esta generación, no importa desde qué lado sale. Bueno, todas las madres tenemos este tipo de hijos, no sé si nos damos cuenta o no, todas las madres tenemos este tipo de hijos. Clementina, cuéntanos un poco de qué fue lo que le sucedió a los 15 años. Bueno, después de que él se unió a al movimiento en contra de las pandillas y estábamos en Navidad y antes de salir de la casa me dijo, tengo una reunión esta noche, ¿me puedes hacer una ensalada? Y entonces dijo, ah, sí, él dijo. Antes de salir para la escuela me dijo, vamos a jugar eh, Santa secreto. Y entonces le dije que sí, algo. Y entonces a él le encantaba el pollo frito y el puré de patatas y me pidió que se los hiciera. Y yo dije, no, no voy a hacer el pollo frito porque voy a oler horrible y tengo una reunión. Y sus últimas palabras cuando se fue es, ¿sabes? Yo creo que sí, deberías hacer de el pollo y las papas porque esta podría ser mi última comida. Y se fue. Y cuando regresó a casa, es, entonces él cuando regresó y abrió la puerta, dijo, ah, sí, ay Dios, porque olió la... em, el pollo y las papas y entonces se los comió feliz y le dije, esta puede ser tu última comida, te la voy a servir. Y entonces él me dijo, no te preocupes, yo puedo ir caminando hasta la estación del tren porque mi licencia estaba vencida y yo estaba muy ansiosa porque nuestro mayor temor era que fueran a matarlo. Y él me dijo, nada me va a pasar, yo voy a caminar y si nos vamos contigo manejando, te van a detener y poner una multa y no va a llegar. Y entonces yo le dije, bueno, vete con cuidado, le dije, y me llamas. Él se fue como a las 3:15 y él debería estar a las 4 en la estación. Y entonces más tarde me llamó su primo y me preguntó dónde está Luis. Y entonces dije, ¿dónde está? Y yo sabía que él iba para donde iba. Pasó 1 hora, 2 horas, disculpen, 2 horas pasaron y luego llamé a Joseph, mi esposo, en ese momento y le dije, Luis no está donde debería estar. Y él llegó a casa y normalmente cuando él venía a casa, él entraba a su escritorio, a su oficina y empieza a trabajar. Y en ese momento prendió
la contestadora y encontró un mensaje de la biblioteca que lo habían llamado de del hospital porque él tenía consigo el carnet de la librería. Y entonces Joseph me dijo, está en el hospital. Y yo en mi corazón sabía que era que si él no podía llamar él mismo, algo mal había sucedido. Entonces yo dije, bueno, de pronto lo arrolló un automóvil y yo no supe qué era lo que había pasado hasta que llegamos al hospital y fue que cayó en el fuego cruzado de un tiroteo y nos fuimos al hospital para empezar este proceso para poder entender realmente qué fue lo que le sucedió a Luis. Y yo le digo a la gente, cuando Luis fue asesinado, fue cuando yo realmente me desperté. Es algo inimaginable, sí, es inimaginable. Es llegar al hospital, es no entender, no saber, ser juzgado por fue un niño negro al que le dispararon. Y afortunadamente, nosotros estábamos en la unidad de cuidados intensivos por mi madre y también conocían a Luis en este hospital porque Luis y Antonio, mi sobrino, iban al hospital y mi mamá los mostraba a sus otros compañeros. Y entonces yo dije, tengo que llamar a mi madre, tengo que decirle a mi madre. Y entonces me dijo, ¿dónde está tu madre? Y entonces me preguntaron, ¿por qué tienes que ir a tu casa? ¿Dónde está tu madre? Y dije, en Honduras. Y allí fue cuando se dieron cuenta quién era Luis en el hospital. Y después, entonces, gracias a que supieron quién era, entonces dijeron que era un muy buen estudiante, cambiaron la narrativa y nosotros teníamos muchísimos recursos que llegaron a nosotros y entonces pudimos permitirle a Luis que descansara con dignidad y compasión. Y así fue cuando dije yo que tenía que devolver lo que había recibido. Yo no podía concentrarme en quién había asesinado a Louis de Brown, sino que yo tenía que asegurarme que las familias obtengan una respuesta con dignidad y compasión. Y entonces tengo un manual para las familias. Bueno, quiero aclarar mucho esto porque tu forma de pensar, obviamente él era de un alto perfil y lo que tú estás diciendo que inicialmente hubo muchos supuestos eh, y eso fue lo que sucedió. Y cuando se dieron cuenta que era un estudiante honorable y que no era miembro de una pandilla, tu experiencia con las personas a tu alrededor cambió, pero tú pensaste que eso no estaba bien. Entonces, me gustaría mucho que nos comentaras un poco cómo fue esta experiencia y qué hiciste con esto, porque no es algo que todo el mundo haga. Bueno, creo que yo me remonto a mis valores, a mi fe, hacer a otros lo que uno quiere que hagan con nosotros, con uno. Y en medio de este duelo y el dolor y la rabia que sentía, porque este tipo de cosas no deberían suceder, e incluso cuando se dieron cuenta que él era un buen muchacho y cambió la narrativa, desafortunadamente estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Eso no es aceptable. Entonces creo que para mí, y nuevamente tengo que tomar una pausa y realmente reflexionar conmigo misma, porque la semana anterior al asesinato de Luis hubo otro muchacho negro que murió, también asesinado, y fue lo mismo, pero cuando lo escuché en las noticias,
que era conocido para la policía. Entonces yo me sentí mal por la madre y dije, bueno, yo fui esa madre que estaba haciendo este supuesto y justificando por qué suceden las cosas malas, porque eso es a lo que estamos acostumbrados y creo que muchos años después tenemos el sentimiento de que esto nunca va a sucederme a mí hasta que me sucedió, de manera que yo tuve que buscar dentro de mi alma y responsabilizarme y decirme, mira, eras esa madre, ahora eres esta madre, ¿qué vas a hacer? Bueno, y entonces ahora puedo decir que Dios no nos da una carga superior a la que podemos cargar. Obviamente hay muchas preguntas de por qué sucede esto. Y nuevamente volví a mi fe y desde mi creencia personal, entonces me pregunté, bueno, ¿y qué hizo Jesús para terminar muerto en la cruz? En ese momento, el alcalde, Mayor Thomas, y empezamos a trabajar con el comisionado de policía para yo poder utilizar todo esto para transformar la forma en la que respondemos a las familias que reciben el impacto de un asesinato y empecé a trabajar con los colegios, el hospital y el departamento de policía. Sí, y esto ha crecido mucho. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de las preocupaciones que tenías y cómo se volvió. Pero bueno, te interrumpí cuando querías mostrarnos tu guía. Bueno, a mí me encanta escribir, aunque no es mi fortaleza, pero me di cuenta que si Dios me pide algo, tengo que hacerlo. Entonces nosotros hicimos esta guía de recursos cuando hay una víctima y muere en el hospital, entonces están las guías allí para entregárselas a las familias y que no se vayan con las manos vacías, sino que puedan recibir la guía para el sepelio y recursos para los sobrevivientes, que ofrece orientación paso a paso para las familias víctimas de asesinatos. Y entonces está en inglés y en español, en la policía también lo tiene para que las familias puedan recibir algo. Es un paso a paso de qué hay que hacer desde la identificación del cadáver, de escribir un obituario y también una declaración a la prensa, qué decir y qué no decir, porque las personas pueden decir cosas que no son y nos da nuevamente a nosotros los supervivientes el control que habíamos perdido. De manera que esta es una de las guías que utilizamos y las familias lo reciben de manera gratuita. Me encanta publicar y todo es publicado por mí misma porque yo no tengo un editor y todo se puede hacer hoy en día por cada uno de nosotros. Entonces, esta es una de las publicaciones que tenemos. Empezamos con el currículo de la paz, enseñar el valor de la paz a través de la literatura y darle a la gente la posibilidad de tener literatura en medio de la violencia. Sabemos que hay una gran cantidad de literatura de todo lo malo que hay en la sociedad y entonces trabajamos con los colegios públicos de Boston para trabajar con los maestros para desarrollar el concepto de la paz y de hacer las paces, y esto se enseña en 10.º grado en los colegios públicos de Boston. Entonces, tuviste esta terrible experiencia y no recibiste apoyo de la institución. Lo primero fue el hospital y de allí surgió tu guía y también lo expandiste a la vida de los niños trabajando con los colegios públicos
y sé que me habías mencionado un currículo donde se escuchaba a los niños y estabas aprendiendo de sus vidas y del impacto que recibían de este tipo de cosas. Sí, esto fue después del currículo. Las profesoras lo enseñaban y después les pedían que escribieran un ensayo o que trabajaran a favor de la comunidad. Y entonces ellos iban a hacer un ensayo sobre su compromiso hacia la paz y lo que y la forma como estaban contribuyendo. Y luego se hacía una ceremonia pública y se escogían las mejores 30 y luego hacíamos compilaciones de estos ensayos y esto nos mostró una ventana hacia los corazones de estos jóvenes. Ellos están hablando de sus hermanos, hermanas, parientes cercanos que fueron asesinados o llevados a prisión por homicidio. Y de todas maneras, ellos tenían que seguir estudiando y aprendiendo a leer y a escribir como los demás niños. Y esa fue una forma de mostrarles que ellos tenían poder y tenían la solución de cómo podemos pensar en la paz cuando estamos viviendo la violencia. Y esto se publicó en 7 volúmenes que se llaman El Libro de la Paz de Boston y ya ellos todos son autores publicados y son ensayos que ellos escribieron y queremos volver a traer a los colegios este currículo. Y esto regresa a lo que decía Luis, que si vamos a lograr la paz, tiene que ser eh, para mi generación, no importa de dónde, de qué lado de la calle venga la paz. Y en este momento él tendría 42 años si estuviera vivo y seguramente estaría enfocado hacia la paz y a compartir estas competencias que él tenía. Algo de lo que entiendo, lo que estás diciendo, es que ustedes como adultos aprendieron mucho al hacerle estas preguntas a los niños. Esto fue en Boston, en Dorchester, ¿cierto? Sí, y realmente me interesa cómo abrir esta conversación, qué significó para los colegios el haber hecho estas preguntas y estar en comunicación con los niños con respecto a lo que estaba sucediendo en sus vidas. Esto fue muy importante porque nos dimos cuenta que podíamos aprender mucho de los estudiantes y ellos no se sentían solos. Cuando preguntábamos cuántos de ustedes saben de alguien que fue asesinado, la mitad del salón levantaba la mano, o cuántos de ustedes tienen a alguien conocido en prisión por homicidio. O entonces también la mitad del salón levantaba la mano y entonces se vieron que recibían atención cuando estaban reaccionando y obviamente esto es una respuesta al trauma y entonces nosotros estábamos haciendo aprendizaje socioemocional antes de que esto existiera, que era enseñarle la paz a través de la literatura y el servicio y era un aprendizaje. También queríamos quitarle el estigma porque cuando uno está ante la corte, el juez dice que van a hacer trabajo comunitario que era simplemente barrer la calle o la autopista y nosotros queríamos darle más dignidad a este tipo de servicios porque queríamos quitarle el estigma al aprendizaje del servicio comunitario porque no se hacía solamente cuando algo malo para evitar ir a la cárcel. Entonces, este fue un espacio en el que los jóvenes podían compartir su duelo, su ira y saber que podían hacer algo con esta ira. La ira no necesitaba liderarlos o controlarlos, sino que ellos tienen el control sobre su ira. Y este fue el aprendizaje que tuvimos y este es el aprendizaje que han aprendido mis hijos que siguen vivos. Los niños no son el problema, como Luis lo decía. Él
nació en este enredo porque se culpa a los niños y los niños no son el futuro, sino que son el presente, porque cuando los niños crecen se vuelven adultos como nosotros. Entonces queremos este concepto de paz generacional. Queremos que nuestros niños sepan que son la generación de la paz. Clemente, quiero que hagas la conexión entre tu propia experiencia de criar niños después de la muerte de Luis, especialmente a tu hija, en medio de tu propio duelo, porque creo que hay cosas impresionantes de tu historia de haber creado este instituto después de semejante duelo tan grande, mientras que ibas sanando tu propio duelo y el de tus hijos. ¿Me puedes contar un poco de la experiencia con la hija? Sí, mis hijos siempre han sido mis maestros. Luis era mi maestro y Alexandra y Amni eran, son también mis maestras. Y recuerdo cuando Alexandra, para cualquiera de ustedes que está aquí en esta reunión, cuando muere un hijo, sea de muerte natural o muerte violenta, este dolor tan grande algunas veces nos lleva a enfocarnos en el que ya no está aquí y perder de vista a aquellos que siguen aquí, porque yo las presioné un poco y que no podemos pasar el duelo porque tenemos mucho tiempo para cuidarnos unos a otros. Y recuerdo que mi hija eh, volvió de Honduras y entonces fuimos al pediatra y la estaba examinando y la estaba mirando y empezó a conversar con ella. Y entonces ella se voltea y entonces empezó a corregirlo, dijo, así no se habla el inglés así. Y el pediatra nos dijo, no sé qué es lo que están haciendo, sigan haciendo. Y yo estaba de mal genio, ¿cómo así que siga haciendo lo que estoy haciendo? Y entonces yo le dije, yo le digo simplemente lo que esté sintiendo, dibújalo. Y entonces el pediatra me dijo, sigan haciendo lo que están haciendo. Así que seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Recuerdo también que siempre hacíamos cosas como familia y después del asesinato de Luis, las personas nos estaban invitando a ir a distintos sitios y en el momento yo decía, no, no estoy lista para ir y sucedió un par de veces y recuerdo un día que mi hija me miró y me dijo, ¿tú nos quieres? ¿O era que creerías más a Luis que lo que nos quieres a nosotros? Y yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Qué es lo que me estás preguntando? Y entonces me dijo, bueno, es que desde cuando Luis dejó de estar con nosotros, ya no quieres hacer nada con nosotros. Dices que sí lo quieres hacer y cuando ya es el momento de hacerlo, no haces nada con nosotros. Y yo no tenía respuesta para esto. Esto me rompió el corazón. Simplemente lo que hice fue recomponerme y empezar nuevamente a incluirlas en los planes. Y fue pasando el tiempo y recuerdo otro momento en el que ella me dijo, hay dos tipos de dolor y nuevamente como madre, nuestros hijos simplemente nos dicen las cosas. Entonces le preguntaba, bueno, ¿cuáles son los dolores? Y entonces hay un dolor que sientes cuando alguien te golpea, te deja una marca y duele. Y hay otro tipo de dolor. mm, Cuando tu hermano muere y cuando lo que duele es el corazón y nadie se da cuenta, nadie lo ve, nadie ve ese dolor. Y ese día mi corazón se rompió en 100 pedazos y seguramente empezó a sanar nuevamente porque me di cuenta que mi hija tenía un gran dolor. Y entonces yo no me había dado cuenta y yo decía, pero si tienes 3 años, ¿cómo puedes estar tan dolida? De manera que ella fue mi maestra para
yo darme cuenta que todos hacemos el duelo de una manera diferente. Y un día íbamos en el coche y ella quería llamar a Luis al cielo. Y entonces yo le dije, no lo puedes llamar. Y ella me preguntó, ¿por qué no? Si tú le puedes escribir a Santa Claus en el Polo Norte, ¿por qué no puedes llamar a Dios al cielo? Y yo no podía ni siquiera contestarle. Y entonces llamé a Joseph y le dije, bueno, ¿me puedes conseguir un globo de helio? Tráelo a la casa. Y entonces yo le dije, no podemos llamar a Dios, pero sí escribámosle una carta. Entonces ella escribió una carta, le pusimos un sobre y en el ella le escribió a Dios en el sobre, y le dijo, Dios, por favor, entrégale esto a Luis, que es el perezoso que está en el sofá. Y a los pocos días ella me dijo, yo creo que Luis recibió mi carta. Y entonces yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Y entonces me dijo, porque ya no me duele tanto el corazón. Creo que eso era a lo que se refería el pediatra cuando me decía que teníamos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y entonces ella empezó en un grupo de apoyo en el colegio porque había dos niños que habían perdido a sus hermanos. Y entonces nosotros empezamos con las historias de los niños, cómo nos contaban sus historias, pidiéndonos, por ejemplo, que no los comparáramos porque el duelo de cada hermano es diferente. Y ese fue un momento, ajá, para mí, que cada hijo es distinto y el duelo de un hermano es distinto al de la madre. Y también hicimos un libro de trabajo que publicamos y que tenemos que revisar porque ya es muy viejo. Bueno, si ustedes están registrados para este seminario, van a poder recibir distintos recursos y hay una gran cantidad de publicaciones en la página web de Clementina en el instituto y quiero expandir un poco esto también. Me imagino que de tal palo, tal astilla, tus hijos trabajan también en la comunidad y entonces me pregunto que mi primer encuentro con el instituto fue la Marcha de las Madres de Mayo y creo que es un evento fabuloso. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, claro. Y nuevamente, siempre quiero concentrarme en lo positivo. No quería hacer una marcha de parar la violencia. Vi muchas muy buenas. Hubo unas marchas muy importantes como la de Jane Doe por la violencia doméstica. Y entonces yo quería preguntarme quién está caminando en favor de la paz. Y yo conocía el Día de la Madre porque yo sabía que Luis de Día de la Madre, Luis me iba a traer unas tostadas quemadas, unos huevos estrellados y un café demasiado amargo. Y entonces yo me di cuenta con mis dos hijos que ese día era un día sagrado y entonces yo dije, voy a trabajar en una marcha de Madres por la Paz y trabajé también con el alcalde, con la policía y seguramente la gente pensaría que yo estaba loca. Nuevamente no era egoísmo, sino que me preguntaban, ¿por qué quieres hacer algo tan público si es una fecha tan dolorosa? Y entonces dije, bueno, si nadie quiere marchar, voy a marchar sola. Luis fue un asesinato y el asesinato no es privado. Mi duelo no es privado. ¿Quién más se está sintiendo de esta forma en este Día de la Madre en el que yo extrañaba esas tostadas quemadas que me preparaban?
paraba Luis. Yo no quería recibir flores, ya no me iba a poder comer ese desayuno que mi hijo me hacía. Entonces yo quería salir y quería hablar en favor de la paz. Y entonces yo quería generar esta red de conexión. Entonces decir que nosotros estábamos perdiendo a nuestros hijos de lado y lado, que no hay ganadores. Y entonces dije, bueno, si no, entonces voy a caminar sola. Y cuando empecé a caminar, entonces llegaron otras madres, las personas empezaron a salir y se suponía que íbamos a recaudar fondos y no recaudamos nada, pero simplemente fue una marcha en la que recibimos a madres de la suburbios que iban a venir a Dorchester y les contaron a sus familias y dijimos, no queremos flores, queremos caminar juntas y llevamos 28 años caminando juntas por la paz y hoy en día todos salimos para apoyarnos unos a otros, y seguimos recaudando fondos, con la marcha y creo que nosotros recaudamos como 500.000 para la operación y esto es lo que está mostrando quiénes somos como comunidad. No somos una comunidad donde pasan cosas terribles, somos activos de la comunidad, y entonces tenemos a madres, a padres que han perdido hijos, que tienen hijos en la cárcel. Y si ustedes no sabían quiénes somos, entonces ustedes no sabrían que estas madres han perdido a sus hijos si no fueran por las fotos que llevamos, porque es una marcha en favor de la paz. Sí, sí, son distintos miembros de la comunidad. Sí, esto nos da sentido de comunidad, sí, y nosotros como personas, independientemente de nuestro color, nuestra cultura, de dónde venimos, hay mucho más en común entre nosotros que lo que nos separa. Y esto es lo que hace esta marcha, que nos une a todos y también participan distintos credos. Bueno, lo mencionamos y no profundizamos mucho. Entonces, si vamos a tu página web, podemos saber que tienes distintas capacitaciones y servicios, pero quiero saber eh, que tenemos un mundo en el que hay sufrimiento y donde hay violencia para muchas personas. Y obviamente vale la pena hablar desde el punto de vista de las personas que tienen los recursos. Y específicamente tú has trabajado mucho con las cárceles cuando las personas salen de la cárcel y no estás simplemente haciendo una diferencia entre las personas a las que les han matado hijos o que tienen hijos en la cárcel. Y yo sé que has trabajado con comunidades traumatizadas. ¿Nos puedes contar un poco de lo que estás haciendo con estas comunidades? Bueno, nosotros tenemos servicio de apoyo que es para las personas que han sobrevivido homicidios o que han perdido personas por sobredosis. Y nosotros nos reunimos virtualmente, algunas veces presencialmente. Tenemos mindfulness, sanación holística y también una red de supervivientes de víctimas de homicidio. Entonces es un grupo de apoyo dentro de nuestros servicios y también tenemos un programa comunitario donde nuestro director no solamente es un programa que tenemos, sino que es un programa que tiene en cuenta que nosotros seguimos viviendo mientras estamos en este proceso. Y entonces tenemos también un programa para aquellos que salen de las correccionales. Y entonces en las prisiones les enseñamos la paz viene de adentro con 7 principios de amor
y también ayudarles a que ellos puedan gestionar sus propias emociones para que se puedan conectar con sus familias cuando se preparan para salir. También tenemos mentores, apoyo a las familias, apoyo en la corte, apoyo cuando están en parol y también tenemos un grupo de sanación de hombres. Y lo que hacemos es ayudarles a atender sus necesidades básicas cuando salen de cárcel. También les damos clases para obtener su licencia si eso es lo que la necesitan. Entonces empezamos a trabajar con los distintos sistemas para poder atender las necesidades. Recuérdanos nuevamente que tienes una visión expansiva y lo estás implementando. Muy bien, cuéntanos cómo llegas a eso. Obviamente no tienes una parcela, no estás diciendo esta es una víctima buena, simplemente una víctima es un enfoque mucho más holístico. Sí, porque la información nos dice esto. Este país está orientado por la información. Tenemos tantos recursos y para mí los datos nos muestran qué es lo que está sucediendo a distintos niveles y este es el trabajo que hacemos a distintos niveles. En es- tenemos intervenciones y estamos trabajando con las personas que están más cercanas al dolor, pero entonces identificamos que las familias, la comunidad y la sociedad necesitan nuestro trabajo y así es como lo hacemos. Y yo soy visionaria, ahora tengo un plan y tengo un equipo de 25 personas, tenemos un presupuesto de 3 millones y estamos nosotros construyendo un centro en Four Corners, en Dorchester, y vamos a cumplir 30 años. Y si yo hubiera sabido lo que estábamos haciendo, podríamos decir que eso es peligroso, pero lo que yo hago es sí, rodearme de personas más inteligentes que yo, aquellas personas que me pueden ayudar y guiar. Tenemos una red de proveedores de trabajo, de sociales, ministros, personas que fueron a estudiar y obtener títulos en esto, y así es como se está haciendo este trabajo. Y también mi fe me ha guiado y mientras yo esté concentrada en esta visión que me dieron, nuevamente tenemos una visión de crear y generar un ambiente para que las familias puedan vivir en paz y todos somos personas que podemos ser valoradas. De pronto nos podré lograr esta visión en mi vida, pero es la visión sobre la que camino. Has hablado de muchos temas muy elocuentemente. Quiero que hables de la experiencia y nos dijiste que las soluciones vienen desde adentro. ¿Nos puedes hablar un poco más? Bueno, para mí nuevamente, mi fe es mi fundamento. Cuando mataron a Luis, perdí la fe. Yo maldije a Dios y hice todo lo humanamente posible, sí. Y yo les digo a la gente, eh, y, y entonces a mí mi guía espiritual me daba cosas para leer y me daba espacios donde yo podía expresar toda esa ira. Y yo sigo siendo una latina negra muy furiosa, pero he aprendido a no permitir que la ira me controle y ahí regreso a mi fe y entonces me enfoco en los 7 principios de amor, la unidad, la esperanza, el valor, justicia y el perdón. Yo soy la persona más importante. Primero que todo, tengo que cuidarme a mí. Es la analogía del avión cuando la azafata le dice a uno, si caen las máscaras de oxígeno, póngase primero la suya y luego las de los niños. Y entonces yo tengo que cuidarme
trabajar con mi propia ansiedad, tengo que dedicarle tiempo a estar con Dios y buscar la guía a partir de estos principios. Y sé que ya se nos está acabando el tiempo y también tenemos una modalidad que se llama los juegos de paz en ambientes urbanos. Y no te preocupes por el tiempo porque todavía tenemos media hora, que es la hora de preguntas y respuestas. Entonces, tengo estas modalidades de sanación y se llama san- y la reverenda Michelle Walsh me presentó esta modalidad de sanación. Y entonces estuve en un salón de 100 trabajadores sociales que todos eran blancos y estaba yo allí. Y eran también profesionales de la salud. Y yo quería aprender esta modalidad de sanación. Y yo les digo, esta modalidad de sanación evitó que yo me suicidara y que terminara en un sanatorio. Y cuando lo aprendí, nosotros habíamos roto todas las reglas de la tradicional forma de sanar. Y cuando no tengo palabras, cuando no sé qué decir, cuando no sé qué es lo que estoy sintiendo porque estoy ansiosa, entonces voy y juego en la arena y genero mi propio mundo y entonces así puedo volver al espacio donde debo estar. Bueno, hablaste que eras la única persona negra del salón y sí, tú generas una gran cantidad de eh, puentes entre las personas que enseñan o están en los hospitales y creo que es parte de lo que nos traen las experiencias personales que tenemos que honrarlas y expandirlas. Sí. Bueno, y por otro lado, nos estabas hablando de algo que te había gustado y yo quisiera preguntarte un poco si puedes hablar. A hablar de la violencia de los niños y las circunstancias de salud pública. Y hay muchas formas de las que hablamos y también hay distintas comunidades y distintas personas que pueden tener problemas. ¿Qué puedes agregar sobre esto? Bueno, nuevamente gracias por la pregunta. eh, Como Luis era de alto pre- perfil y entonces nosotros estuvimos trabajando con el movimiento de la violencia por armas. Seguramente ustedes recordarán el documental de la HBO que mostraba la violencia armada y las armas, los que tienen armas, los niños, el tener armas en la casa y las armas que utilizan los suicidios. Y este fue un documental muy poderoso el que hicieron. Y luego Luis era el único niño que no sabía quién lo había matado. Y resulta que Luis no sabía quién lo había matado porque en otros casos se sabe que es un suicidio o que un hermano mató a otro con un arma que había en casa. Entonces, todavía hay disparidad, todavía se paramos la violencia por armas y nosotros estamos conectados con algunas de estas familias y tenemos personas de alto perfil, pero finalmente todo el mundo termina yéndose porque nadie se queda durante mucho tiempo. Y en los ambientes urbanos hay un número disproporcionado de personas que han sufrido eh, actos de violencia. Y entonces en el Hospital General de Boston, nosotros hicimos un documental que se llama El Silencioso
y estábamos mirando cómo era darle un espacio dentro de los hospitales a estas personas que se les acaba de decir que su hijo no sobrevivió para poder ofrecerles un espacio seguro donde puedan recibir esta noticia y no salir del hospital con las manos vacías. Y yo veo que estamos separando todavía los tipos de violencia, la violencia doméstica, los tiroteos en las iglesias, los tiroteos en las escuelas, y vemos, comillas, los asesinatos de negros con negros. Pero lo más importante es siempre tratar a las personas con compasión, con dignidad. Y tenemos obviamente regulación, pero lo que pasa en las comunidades, eh, cuando llega una ley contra las armas, entonces hacen más dinero porque la gente quiere comprar sus armas antes de que eh, se apruebe esa ley. Pero nosotros sabemos que no hay recursos para prevenir la violencia y para la salud mental, porque los recursos se dedican a, des- a la parte después y es un asunto de salud pública. Y nos están diciendo que la, tenemos la CBI, la intervención comunitaria por la violencia, y nosotros seguimos invirtiendo y tratándolo como un problema de salud pública y no en la prevención. Y creo que lo que estás haciendo desde la intervención es que trabajas con las instituciones que ya existen, hospitales, colegios, con la policía, y también haces cosas fuera de estas instituciones. Creo que también movilizas a la comunidad de tu propia forma. Sí, nosotros tenemos un comité de varios credos porque esta comunidad es lo que nos lleva hacia adelante. Yo fui baptizada y yo voy a distintas iglesias, sí, y bautizada metodista, y el catolicismo es todo lo que yo conozco, pero yo no me enfoco en la religión, sino en las relaciones que tenemos en común como personas de distintos credos, en que creemos. Entonces, esta comunidad de fe ha podido sostenernos, y también tenemos una red de proveedores que son personas que reciben el mandato de las leyes en favor de las víctimas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es transformar nuestro dolor y nuestra ira en poder y acción. En septiembre 23 o 24 tenemos por primera vez, vamos a tener a los supervivientes de homicidio o de distintos tipos de violencia, van a ir a defendiendo el derecho a sanar. Sanar a través de la fe debería ser algo que está en el centro de nuestras conversaciones, pero no lo está. Bueno, siento esto de cuando hablas de este grupo de distintas redes. Yo creo que incluyes también en tu comunidad aquellas personas que no creen en que haya nada después de esta vida, y que estamos pendientes es de cómo atender a los humanos. Bueno, las necesidades básicas de una persona, de una familia y de la comunidad no es ciencia de cohetes. Y creo que lo dije algo.
había una artista, Karen Tao, una artista judía que dedicó su trabajo a dos personas y acuñó el término, debe ser el cambio que quieres ver. Y entonces al hablar contigo vemos que es posible cuando se tiene una visión, no importa lo que hayas pasado. Bueno, y ahora quiero ir a la pregunta que llegó a nuestra sección de preguntas y respuestas. Nicole Tucker nos pregunta, ¿hay una forma de llevar esto y replicarlo para los refugiados que huyen de la violencia? El colegio al que van mis hijas tienen una gran cantidad de población de refugiados que han experimentado o también muertes violentas dentro de sus familias o la comunidad local. Yo diría que sí, todo en el universo se puede replicar para lo que se necesite. Y es una guía para los facilitadores de paz en ambientes urbanos. En el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz y nosotros vamos a estar en la plaza del City Hall de 3 a 5 con las distintas instituciones que han aprendido, se van a graduar y se van a conocer como profesionales de la práctica de la paz. Y entonces nos podemos conectar con Nicole más adelante. Todo lo que nosotros hacemos se puede replicar y podemos trabajar con cualquier persona en un grupo, en un condado para decir, mira, este es el marco conceptual. ¿Cómo podemos trabajar contigo para amoldarlo a las personas con las que tú estás? Y por eso se puede replicar, porque es el juego de la paz en ambientes urbanos. Nosotros sabemos que los terapeutas tienen que tener unos certificados como profesionales. Nosotros no somos profesionales, simplemente es algo que es importante desde el punto de vista espiritual y cultural. Entonces se puede tomar, todo lo que hacemos se puede replicar y por eso nosotros tenemos distintas ramas. Nosotros tenemos un marco. Ustedes son los expertos en la comunidad en la que ustedes viven y también conocen más a las personas que han recibido estos impactos. ¿Cuáles son tus recomendaciones que quieran saber más del Instituto de Paz? Pueden entrar a la página web y luego cómo pueden trabajar. Sí, pueden visitar la página web. Hay distintas formas. Hay un formulario que se puede diligenciar o puedes enviarle un correo electrónico a mi asistente y entonces si tú diligencias el formulario, entonces podemos dar asistencia técnica y acabamos de perder a nuestro coordinador, a nuestro gerente y lo que vamos a hacer es revisar la solicitud que nos estás haciendo y luego vamos a hacer seguimiento del caso en particular. Primero, la página web es fácil, Luis de Brown Peace Institute, y obviamente con el correo de seguimiento les enviaremos esta información. Bueno, tú ya has logrado trabajar más allá de Dorchester. ¿Puedes contarnos de otros trabajos que has hecho? Sí, si llegamos más allá de Dorchester en Massachusetts y más allá. Estamos haciendo una capacitación en Brockton. Esta será en octubre y estamos trabajando con esta comunidad. Vamos a escuchar lo que ellos están haciendo para coordinar su red. La información se llama Cheers, que es la que responde a las familias y nosotros vamos a reunir a todos los proveedores para tener una conversación.
y también soy consultora de la Oficina de Víctimas de Crimen y entonces también he hecho capacitaciones para el Departamento de Policía de Miami en la Florida. También hemos trabajado con la Alianza de Gobernadores en DC, en San Francisco, California, y hemos compartido las mejores prácticas de cómo responder a las familias que han recibido el impacto de un asesinato, trauma, duelo y pérdida. Entonces, sí, también hemos hecho consultoría en las Islas Vírgenes, así que sí, hemos ido más allá de Massachusetts. Bueno, seguramente me faltarán algunas de las cosas que ustedes hacen, pero si vamos a la página web, tenemos la sanación y el apoyo y las actividades de incidencias, pero me puedes hablar también del liderazgo para niñas. Bueno, nuevamente es para niñas jóvenes, no son niñas, ya tampoco son adultos, entonces fue un piloto que organizamos para reunirlas, para escuchar cuáles son sus intereses, para luego conectarlas con otras instituciones. Si ellas están interesadas en las comunicaciones, entonces las conectamos con una estación de radio para que podamos centrarnos en su sanación para que eh, tanto los adultos como estas niñas puedan recibir todas las herramientas que necesitan y luego pasárselas a las generaciones futuras. Entonces hay distintas formas de darle apoyo a la comunidad, sí, porque muchas veces los adultos son los que vienen a los grupos de apoyo y los niños pueden venir o no, entonces simplemente lo que hacemos es darles un espacio y hoy en día estas niñas ya son líderes. Y bueno, ahora quiero preguntarte hacia dónde va todo esto. Sé que estás en medio de una campaña. Si nos pudieras contar qué vas a hacer en el futuro. Bueno, para nosotros la visión es regresar a donde empezamos. Queremos enseñar este valor de la paz. Nosotros sabemos que no podemos dejar de responder y una vez podemos entrenar a otros municipios y a ciudades, entonces mm, no será la carga toda para nosotros. Lo que queremos es que las personas compren nuestras herramientas y estamos construyendo nuestro centro, como les dije, donde comenzamos. Queremos tener un espacio seguro y queremos asegurarnos de poder mantener a las personas que trabajan con nosotros, que no tengan que tener de dos o tres trabajos para poder sobrevivir y queremos poder tener personal mejor pago y también queremos trabajar en el movimiento de jóvenes por la paz. Tenemos nuestro movimiento de jóvenes que los llamamos los agentes de cambio, los líderes de hoy. Queremos equiparlos para que puedan traer estos principios de la paz a la vida y que los puedan seguir esparciendo para poder cultivar ciclos de paz. De manera que si cualquiera está en Boston en 21 de abril de la 1 a a las 11 vamos a estar haciendo talleres de paz. eh, y también estamos trabajando con jóvenes para poder trabajar con jóvenes y para que podamos difundir los principios de la paz de manera que la visión es invertir en esta generación y realmente cambiar la narración del problema a la solución, donde los jóvenes, cada uno le está enseñando a otro, donde podamos cambiar y no vamos a prevenir la violencia, sino que vamos a promover la paz
y la vamos a promover. Yo no quiero decir que no hay un problema, sino que vamos a invertir en lo bueno. Eso es lo que sale cuando invertimos y manifestamos lo malo hacia allá nos lleva. De manera que queremos cambiar esto y generar esta visión de enfocarnos en un lugar en el que las personas puedan vivir en paz y donde todos seamos valorados. Una gran visión. Bueno, nuestra serie se llama Las comunidades se fortalecen a sí mismos y tu ejemplo es algo impresionante de cómo las comunidades se pueden fortalecer a sí mismos. Bueno, quisiera preguntarte qué dirías sobre el significado de la comunidad en tu trayectoria. Nos comentaste de tu experiencia de pérdida y duelo y a una movilización extraordinaria de la comunidad y de otras personas que estaban pasando por lo mismo. ¿Cómo ves entonces a la comunidad? ¿Cómo podemos nosotros como personas movilizarnos o participar? Bueno, la comunidad, comunidad es una palabra fuerte. Todos tenemos comunidad y creo que para mí la comunidad es realmente tomarnos el tiempo. Mm, Bueno, discúlpenme, no estoy tratando de convencer a nadie. Simplemente recuerden ese concepto de tratar al vecino como quieren que te traigan. Sí. Mi familia es mi comunidad, las personas que trabajan conmigo es mi comunidad, mi iglesia es mi comunidad, donde vivo es mi comunidad. Y mi comunidad no es solamente mi familia y no solamente mi vecindario, sino que se expande. Ustedes hoy son parte de mi comunidad y espero que podamos seguir conectados. Así que hay una cita textual y no le voy a hacer justicia. Es una cita de Deborah States que habla. Bueno, sé que no le voy a hacer justicia. Bueno, la voy a buscar y te la envío, pero para ella el significado de la comunidad era que el problema no es de un vecindario, una persona. Las soluciones no son solamente para una persona, sino es una cuestión de reunirnos para generar soluciones donde todos seamos escuchados para asegurarnos que cualquiera sea la necesidad de esta comunidad, se puedan atender. Y la doctor Speck tiene otra definición y es que las comunidades que han aprendido a llorar juntas, a reír juntas, entonces hacen que las condiciones de otros sean las propias. El reunirnos y estar unos allí para los otros es lo que es la comunidad. Todos tenemos comunidad, todos estamos conectados a la comunidad. Tenemos que asegurarnos que la sanación y la paz sean parte de nuestra comunidad. Y también tenemos otras comunidades. Hay comunidades donde las personas no son tan buenas, pero ellos también son miembros de nuestras comunidades, ¿sí? Y estos no tan buenos a veces también tienen sus propias luchas, ¿sí? Y tenemos que acogernos todos a todos para que nuestra comunidad sea mejor que como la encontramos cuando llegamos. Lo que acabas de decir me lleva nuevamente a los primeros tiempos cuando te hacían bullying racista y cuando tomaste la decisión de eh, enfocarte en lo positivo y en lo posible en tu comunidad. Y entonces también creo que has estado hablando de la experiencia de la tragedia increíble de la pérdida de Luis y haberte sentido aislada de no haber tenido a la comunidad en ese momento para ti. Y luego cuando hablaste de tu hija, preguntándote si realmente la creas.
porque se daba cuenta que había algún tipo de separación entre las dos. Y también cuando el pediatra te dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, era conexión. Y has hecho esto cuando hay aislamiento. Creo que el duelo nos lleva también al aislamiento y a la vergüenza y algunas veces la comunidad puede ser hostil y nos lleva esto también al aislamiento y entonces tú puedes trabajar en contra de esto. Y el Instituto de Paz refleja realmente lo que has dicho, que no tenemos que pasar por todo esto solo. Y otro ejemplo extraordinario es la Marcha de las Madres. Mm, Simplemente por participar en un día de como estos, la gente puede recibir mucho solaz. Y también quiero resaltar que eres una real visionaria, es decirnos que las cosas no son como deberían ser y que qué puedo hacer para que sucedan, cómo hacer otras cosas. Y lo has logrado. Sí, 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 lo he logrado. Creo que a mí no me gusta, aunque soy introvertida, haciéndome pasar por extrovertida, a mí no me gusta hacer cosas sola. Yo quiero saber quién más es tan loco como yo y hacer las cosas juntos. Y al final esto es lo que necesita el mundo. Hay una canción de John Lennon, no sé si es de él, la canción que dice, todo lo que el mundo necesita es amor. Y entonces simplemente lo que necesitamos es sanar y ser amorosos y tener compasión sin juicio, porque nosotros vivimos en un mundo de jueces y sermoneamos y odiamos y nosotros tenemos las dos puntas, porque por el otro lado también está el valor y la fe. Y yo estoy en el lugar en donde las cosas pueden ser más fáciles porque todo el mundo se está yendo hacia el odio y yo estoy aquí hablándoles de sanación y de amor y muchas gracias por esta plataforma porque hay muchísimos de nosotros que estamos haciendo un trabajo hermoso, pero no se promueve porque, ay, es como muy cursi. Bueno, lo que yo siento es que las preguntas que llegaron hoy, recuerden que alguien nos preguntó cómo hacer esto en la comunidad. Era exactamente lo que estoy esperando de estas series, es obviamente inspirarnos en tu trabajo y si surge una chispa, que la gente pueda saber qué puede hacer en su propia comunidad y tener un sentido de visión, creer en esa visión y creer que es posible hacerla realidad. Sí, se puede hacer, podemos trabajar, podemos generar propuestas, podemos traer personas para que lo financie, no tiene que venir de su bolsillo. Para mí esa es la visión, es llevar todo esto y cultivar ciclos de paz, plantar semillas de paz para poder crecer y traer alegría y felicidad a este mundo que está y es doloroso. Sí, obviamente todo esto viene de tu relación con Luis, que tenía sus propias visiones y tenía su propio compromiso y has hecho muchísimo trabajo. Y obviamente esto no cambia la pérdida y la tragedia, pero lo dices todo el tiempo, que hay una forma de verlo también positivo. Bueno, para mí es un honor estar en esta plataforma y como ya dijiste, cuando surge esa chispa, cuando hay paz y si estás haciendo algo orientado a la paz, puedes comunicarlo con nosotros. Lo que nosotros queremos es promover y mostrar que hay más bondad de que mal en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo? Quiero darte ese espacio. Simplemente les pido que sigan conectados con nosotros y quiero comentarles cómo va nuestra campaña por la paz. No es una campaña política, sino la campaña por la paz. Sí, claro que estaremos muy pendientes y esperamos que esto traiga optimismo hacia muchas personas y que les llegue esa luz a aquellas personas que quieren hacer algo por su comunidad. Así que muchísimas gracias, Clementina. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Y simplemente quiero decirle a nuestra audiencia que van a recibir una encuesta de satisfacción. Apreciamos mucho su retroalimentación. Por favor, diligénciela. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a quienes escucharon la versión en español. Esperamos tenerlos con nosotros pronto.